Hola a todos hermanos que nos ven, mi nombre es Luis Alarico. En este video voy a dar un pequeño estudio bíblico de la Trinidad de Dios en la doctrina de la perseverancia de los santos. Algunos objetivos que tengo con este video es poder dar una definición de la doctrina de la perseverancia de los santos, dar algunas objeciones que se presentan a esta doctrina y también mostrar la obra de la Trinidad de Dios en la preservación del creyente y por último algunas implicaciones prácticas que tiene esta doctrina para nuestra vida. Partiendo de la definición, esta doctrina ocupa el quinto lugar de las llamadas doctrinas de la gracia. El primer punto de estas doctrinas de la gracia nos declaran que el hombre se encuentra muerto a causa de sus pecados. Se encuentra separado de Dios, es enemigo de Dios, la ira de Dios descansa sobre él. Pero Dios soberanamente, misericordiosamente y libremente ha escogido a hombres para salvación. Ha escogido a un grupo, a un número, que la Escritura nos dice que son muchísimos, son incontables, para salvarlos y rescatarlos de su ira. Y los ha entregado a su Hijo Jesucristo para que Él muera efectivamente por ellos. De manera que ellos, al ver a Cristo, escuchar el Evangelio, creerán, irresistiblemente vendrán a Jesucristo para salvación y para declararlo como su Señor. Y por último, en el camino de su vida como cristianos, ellos perseverarán en la gracia de Dios. Perseverarán en aquella salvación que su gran Salvador les ha dado. Louis Berkhof define esta doctrina de la perseverancia de los santos como aquella continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón se continuará hasta llegar a ser completa. Es cierto que es por la obra del Espíritu Santo que el creyente persevera, pero la pregunta es, ¿en qué persevera el creyente? Bueno, Charles Spurgeon responde que el creyente persevera en la fe y en la gracia de Dios y en la santidad de Dios. Persevera en la fe porque cree constantemente hasta el final de sus días que Cristo es su gran Salvador. Persevera en la gracia que ha recibido de su gran Dios en Cristo. Y persevera en la santidad de Dios, abandonando el pecado y mortificando su pecado para vivir cada día para la gloria de Dios y como un hombre que ha sido llamado a vivir bajo buenas obras. Pero es cierto que el creyente, a pesar de que persevera, aún hay rasgos de pecado en él. Y ante esto, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Podrían estos alejarlo totalmente de su Dios? Los cánones de Dort responden de una manera muy interesante y consoladora porque dicen ellos, los convertidos no podrían perseverar firmemente en la gracia de Dios si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel y misericordioso es Dios que los confirma en la gracia que una vez le fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. Podemos entonces definir finalmente o concluir en la definición que la doctrina de la perseverancia del creyente se podría entender mejor como una preservación de Dios. Algunas objeciones que se presentan a estas doctrinas vienen por parte de la antigüedad en la historia, por un hombre llamado Jacobo Arminio, el cual se levantó y contrario a estas doctrinas dijo que el hombre tiene libre albedrío, que el hombre es quien va a Dios, que el hombre es también que puede en su capacidad negar a Dios, rechazar a Dios y por ende también, si él lo acepta, puede también en algún momento caer de su estado de gracia. Y algunos casos que presentan sus seguidores son como el caso del rey Saúl, que de pronto fue abandonado por el Espíritu Santo y que un espíritu malo estaba sobre él. Bueno, las Escrituras nos muestran que Saúl se encontraba en un pacto, el cual era el pacto mosaico, en el cual si él incumplía la ley, recibiría las maldiciones y las consecuencias de su desobediencia y lo vivió. Ese pacto se definía como haz esto y vivirás. Pero el hombre, al no hacer lo que Dios demandaba en su ley y a ir en contra de Dios, sencillamente
fue abandonado. También podemos ver que algunos de ellos defienden Hebreos 6, diciendo que aquel caso en Hebreos 6, el cual presenta el escritor, el autor de la carta a los Hebreos, es que muestra que el hombre puede perder su salvación. Bueno, la Escritura nos muestra que es el único caso en el cual encontramos que se llama a aquellos hombres que gustaron del Evangelio de Dios. Aquellos que probaron, experimentaron la misericordia de Dios, pero que no fueron realmente creyentes. Y por último, llegando a su parte final, podemos ver más claramente cuál es la obra de la Trinidad de Dios en la preservación del creyente. Vemos la preservación del Padre. Thomas Watson escribe en su gran libro Tratado de Teología que cada persona de la Trinidad interviene a fin de que el creyente persevere. Dios Padre nos establece, 2 Corintios 1:21. Dios Hijo nos confirma, 1 Corintios 1:8. Y Dios Espíritu Santo nos sella. De manera que es el poder de Dios el que nos guarda, y no somos guardados por nuestra propia potencia, por nuestra propia fuerza. El Padre que nos ha escogido, Él es quien nos sostendrá y su elección perseverará y nos ayudará a que nosotros permanezcamos en sus caminos. Y el Hijo que ha sido dado para morir por nosotros, por su sacrificio eficaz, podemos nosotros también estar seguros que perseveraremos por Él. Y el Espíritu Santo que habita en el creyente es quien nos llevará, cambia nuestro corazón, transforma nuestros afectos, de manera que nosotros cada día iremos a Cristo. 3 implicaciones prácticas que podemos rescatar de conocer esta doctrina y ver que la preservación del creyente está en la obra trinitaria de Dios, es que el creyente hoy puede tener un consuelo firme en su vida, de que Dios es quien lo preserva y lo hará hasta el final. El creyente puede ver esta perseverancia o esta preservación de la Trinidad de Dios en su vida tan gloriosa para vivir en temor y santidad. Como dice el Salmo 134, en ti hay perdón, oh Dios, para que seas reverenciado. Y por último, el conocer que en medio de la angustiosa lucha contra el pecado, el creyente puede caer, mas no de manera final, porque Dios es quien lo levantará y lo sostendrá hasta el final. Muchas gracias por ver este video y Dios te bendiga.